El Halcón vuelve a la tierra de Campos vallisoletana. En Mayorga nos espera una doble sorpresa. Por un lado, una viña centenaria que demuestra la fortaleza de los vinos de la ribera del Cea. Víctor nos enseñará parte del majuelo centenario del Coto de Castilleja y sus vinos que un siglo después siguen vivos. Paloma Varela, nieta del filósofo José Ortega y Gasset, nos explicará la vinculación de su abuelo con este escenario, que no ha perdido la fisonomía de aquella explotación agropecuaria del pasado. Por otro lado, en la misma finca entraremos en la desconocida ermita visigótica de Santa María de Castilleja y conoceremos, de la mano de José Varela, el proyecto de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, que proyecta construir precisamente en el solar familiar de los Ortega el Centro de Estudios sobre Patrimonio Cultural, Natural y el Paisaje. Nos sentaremos en la mesa del restaurante El Madrileño, un establecimiento mayorgano que tiene su origen en el Parador de Petra, desde donde Almudena Sisto sigue defendiendo los platos más emblemáticos de la cocina de Tierra de Campos. El alcalde de Mayorga, Alberto Madaleno, nos dará su opinión sobre la iniciativa de la Fundación La Huella de Ortega y Gasset y la vinculación de la finca de Castilleja con el territorio. La viña ya enveró. Se acerca la vendimia, que no se ha detenido desde hace un siglo. Víctor Pérez nos espera junto a las cepas de aquel majuelo plantado en la añada de 1914. Víctor, por fin pisamos esas viñas centenarias de Castilleja de las que tantas veces me has hablado. Y aquí están esas cepas, una de los últimos vestigios de una viticultura centenaria. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Quién plantó? ¿Quién diseñó este majuelo en la ribera del Cea al lado de Mayorga? Tiene como tres zonas. Una zona que es la que estamos ahora aquí, que estaba además plantada en un marco de 2x2, y entonces cuando en el año 86, 88 se daban por arrancar las viñas, mi suegro arrancó las viñas y lo que hizo entonces fue, todo esto que estaba en 2x2, fue arrancando la tira intermedia, principalmente para que le entrara el tractor grande y pudiera gradearlo con el tractor. ¿Cómo surgió la iniciativa en esta finca de poner en marcha una explotación vitícola? ¿Y quién la plantó? ¿Y con qué variedades? Fue a principios del siglo 1914-15 y fue el abuelo de mi mujer paterno, se llamaba José Varela Radío, y yo me encontré en toda la documentación que he estado viendo que en esos años, en el 14-15, primero se desfonda la tierra, segundo se planta el viñedo, que son esas 30 hectáreas, tercero se hace un puente en el río que no había, y cuarto se hace la bodega. ¿Cómo fue el desarrollo de la plantación? ¿Qué variedades, qué cepas se eligieron
¿Y cómo se enfocó inicialmente? Primero se manda un análisis, en 1914 se manda un análisis de distintos trozos, de distintas parcelas de aquí a la estación enológica de Haro, y posteriormente las viñas vienen también de Haro, a través del sindicato agrario de no sé cuántos de Valladolid. ¿Y qué variedades plantan? Variedades son, básicamente, como ves aquí alrededor, es tempranillo, y luego en segundo lugar algo de Graciano y algo de Jerez, y después 2 líneas de Viura, de Mencía, de esta valenciana, etcétera y tal. ¿Qué queda hoy de aquella época, de aquel momento de esplendor del Majuelo de Castilleja? Hoy queda esta pequeña parte del Majuelo, que son 9 y pico, 9,65, casi 10 hectáreas. ¿Es cierto que durante más de 100 años las uvas de este Majuelo no han dejado de enverar nunca y siempre se han vendimiado? Sí. No se ha parado ni un solo año. No. Se ha vendimiado siempre, lo que sí que es que a veces se vendía la uva y otras veces se hacía vino. El último vino que tenemos embotellado ya por mi suegro, por José Varela Feijó, es del año 74 y 76 y 84. ¿Cómo se llamaban los primeros vinos que salieron de este Majuelo? De este Majuelo se llamaban Coto de Castilleja, pero mi suegro nunca embotelló para vender, sino que ese lo embotelló su padre en 1924. Víctor, ¿cómo se llama el vino de la finca de Castilleja ahora? Vega de Castilleja. No me digas que el edificio de la bodega sigue en pie y que todavía queda el testimonio de las bodegas y de la maquinaria del pasado. Absolutamente, sigue igual. La única diferencia, vamos, de lo que hacíamos es que, como el último vino que se hizo fue en el 84, yo tenía miedo de utilizar los tanques que tenemos allí, y lo que hago es llevarlo a la cooperativa, donde alquilo un tanque para mí solo. Depósito para ti. ¿Dónde está el vínculo con el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, que le relacione contigo, con este Majuelo y con esta finca a pocos kilómetros de Mayorga? Bueno, es una relación familiar, y de hecho, vamos, mi mujer, que es Paloma Varela Ortega, es nieta de Ortega, y bueno, Ortega pasaba por aquí de vez en cuando, pero ya te lo comentará, que por cierto nos está esperando en la casa ahora para hablar contigo. Tras comprobar la existencia de un viñedo centenario a orillas del Cea, vinculado a los primeros vinos del Coto de Castilleja, nos dirigimos a la bodega. El edificio permanece intacto en el exterior, después de un siglo en pie. En su interior fermentaron los primeros vinos de los Varela Ortega. La antigua bodega conserva las viejas prensas y los bocoyes centenarios y las cavas subterráneas donde permanecen en pie las grandes tinajas de otros tiempos. Nos espera Paloma Varela Ortega, la mujer de Víctor, en el nuevo edificio, construido casualmente sobre las instalaciones que en el pasado se destinaron a la actividad ganadera. Paloma, 100 años nos separan entre una etiqueta y otra con este brindis. Desde luego algo de lo que no pueden presumir muchas familias del vino en este país. Lo vuestro es de hace mucho tiempo. En efecto, creo que lo vas a ver, ¿no?, en la bodega. Esta bodega viene de época de mi abuelo por vía paterna, de Varela Radío, que construyó la bodega y también el propio viñedo. Nosotros hemos venido siempre aquí, los hermanos, desde que yo tengo uso de razón, hemos venido todos los veranos y todo lo máximo que podíamos de vacaciones. Nos íbamos a Madrid siempre llorando, no queríamos irnos, así que ha sido una infancia realmente muy,
muy relacionada con el viñedo. Está clara tu relación familiar con Castilleja y sentimental, pero lo de tu marido, lo de Víctor y su vinculación al mundo del vino y de la viña no deja de ser sorprendente. Es curioso porque además él es gallego y curiosamente apreció este paisaje nuestro porque decía que era como el mar, que le parecía que era como si fuera el mar de Galicia. Es un ingeniero industrial que se ha dedicado siempre a la energía y bueno, ha sabido apreciar esto. Yo creo que mi padre le metió en el asunto para que le gustara venir y efectivamente lo logró porque hemos venido siempre. Supongo que en pocas añadas será una realidad ya el proyecto enoturístico de Castilleja. Pues tenemos esa ilusión porque aunque nosotros somos ya muy mayores y nos hemos venido a retirar aquí y la verdad que querríamos tener una vida más sedentaria, más pacífica y con menos sobresaltos, porque tú ya sabes que el mundo del vino es complicado y costoso, pues tenemos la suerte de tener unos hijos que también saben apreciarlo y sobre todo una hija que está en el mundo del turismo y que quiere hacerse cargo de ello y que está aprendiendo y que yo creo que va a ser el enganche. Si no hubiéramos tenido esa posibilidad, digamos, de sucesión, ya nosotros meternos en esto nos cogía un poquito mayores. El titular es inevitable. Estamos en la finca y en la viña donde se hace el vino de la nieta de Ortega y Gasset. ¿Podrías asegurarme que Ortega, el filósofo, tu abuelo, vio más de una vendimia, probó algunos de los vinos que se hacían en esta finca y disfrutó del viñedo? Sí, sin duda, porque él venía mucho aquí, le gustaba muchísimo Castilla, como sabes, por sus escritos, y tú lo conoces bien, y además porque le gustaba mucho la caza, y en esa época había mucha caza. Así que como él veraneaba en el norte, siempre recalaba aquí, se quedaba tiempo. Claro, iba de paso a Zumaya o a San Sebastián, o según donde estuvieran, y siempre en el norte, que es lo que le gustaba a él, pero siempre se quedaba aquí una temporada larga. De hecho, cuando vuelve por primera vez del exilio, viene directamente desde Portugal aquí a Castilleja y yo creo que es una manera de introducirse en España. Y su vinculación, claro, es porque mi madre, Soledad Ortega, una mujer muy vinculada al feminismo y al comienzo, digamos, de lo que fue la mujer en ese comienzo de siglo, ¿verdad? Pues se casa con mi padre, con José Varela, arquitecto, y los dos se dedican a la finca. Entonces mi abuelo cuando viene, como te digo, viene aquí y luego viene todos los veranos y parte de las Semanas Santas y demás. Estamos en el interior de la casa donde vivís habitualmente, en la finca, y llama la atención este cierto aire de construcción pastoril. Exactamente. Como sabes, esto, aparte de ser un aprisco, la finca en sí, las construcciones están sobre una antigua villa romana, de la cual ha habido muchas evidencias. Y es verdad que esta casa al final ha acabado siendo muy parecida a lo que es una villa romana. Y nuestro arquitecto yo creo que ha sabido darle a eso un realce, ¿no? Sobre todo en el patio, que lo ha sabido conservar muy bien. ¿En alguna ocasión te has quemado con la pez de los pellejos del Víctor en Mallorca? No he salido nunca con los pellejos, lo he visto, es decir, he sido realmente una espectadora. Y de pequeños nos daba muchísimo miedo, porque sobre todo cómo iba vestida la gente nos daba un miedo espantoso. Pero luego lo he sabido apreciar y es una fiesta realmente singular. Tu familia está muy vinculada a Mallorca. Claro, mi padre ha construido allí mucho en Mallorca porque, como sabes, era arquitecto y se ha ocupado muchísimo de cosas de allí, entre otras cosas de la iglesia nueva que se quemó y que la reconstruyeron. Se ocupó mucho de Santa María de Arbas y era dueño del parador del que se llama El Madrileño, claro. Donde estaba la señora Petra, que siempre nos atendía muchísimo cuando íbamos Historia allí. De la hostelería exactamente. Y luego le vendió el parador, que es como le llamábamos. Paloma, ¿qué futuro le ves al proyecto enoturístico? Viña, vino, turismo. Sí, yo espero que Isabel, que es nuestra hija y la que está metida en este proyecto, sepa subir de tono a este proyecto y que lo continúe. Así que, bueno, yo le auguro un buen futuro. Abandonamos por un momento la finca de Castilleja para acercarnos a Mallorca, localidad situada a tan solo unos kilómetros de la finca.
nos dirigimos al restaurante El Madrileño, toda una referencia de la gastronomía vallisoletana, donde los hijos de Sisto y Ana María continúan con la actividad que heredaron del viejo Parador de Petra, un restaurante que ha entendido el compromiso con la cocina rural, donde no faltan los pichones, las lentejas pardinas de Tierra de Campos, ni los vinos de la Ribera del Cea, hoy denominación de origen Tierra de León, ni el pan, que es el santo y seña de la villa, gracias al Museo Provincial, dedicado a este producto, situado en la localidad. Almudena y Alfonso, vosotros sois un restaurante de una larga trayectoria familiar en el mundo de la hostelería, al menos en esta parte de Tierra de Campos. Está clarísimo. Nacimos aquí en el hotel. Sí. Aquí mismo hemos nacido. 57 años Y 46. y 46. Toda la vida ligados a la hostelería. Toda la vida, toda la vida. Incluso mi madre se crió también aquí con una tía, que antes era el Parador de Petra, y fue desde entonces cuando comenzó ya todo el proceso hasta la tercera generación que somos. Vosotros sois conscientes que el Parador de Petra forma parte ya de la historia de la hostelería de esta región y de esta provincia. Por cierto, que tiene que ser muy importante el que llegue alguien al madrileño y todavía recuerde o os pregunte por épocas pasadas. Todavía la recuerda, hay gente que recuerda a través de generaciones que la recuerdan a ella. Muchísima gente. Y de hecho se la mencionó la primera vez a nuestra tía en el libro de Jesús Torbado, Tierras mal bautizadas. Allí fue, estamos un poquito vinculados con la literatura también. Es cierto, Jesús Torbado. ¿Tu cocina responde a tu cultura? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque mi cultura es lo que me ha enseñado mi madre toda la vida. Entonces yo sigo los pasos que ella me ha enseñado. Almudena, cuando Alfonso toma comanda en el comedor no faltan estos platos que hoy están encima de la mesa. ¿Y esto es lo que tú dices que responde a tu cultura? Tenemos los pichones escabechados, que es la receta de la tía Petra. O sea, que imagínate que son casi 100 años de antigüedad con la receta. La lenteja, Tierra de Campos, pardina. Después la tierruca es un plato pues que vas innovando un poquito, que he hecho en Hijas de la Matanza con queso de pata de mulo rebozado. Queso Villalón. Queso de Villalón. Después hacemos una reducción con vino de Castilleja y unos piñones. Después, mi madre también siempre hacía el pisto de bacalao, que era el pescado de los pobres antiguamente, y después el lechazo asado, como ella siempre nos decía, sal y agua y ya está. Pero que se vea que el lechazo pertenece a la zona. Sí, sí. El Museo del Pan os ha marcado no solamente a la población de Mayorga, sino también a los cocineros y cocineras y a la hostelería. Claro que sí. Sí, incluso también nos da pernoctaciones. Tenemos también alguna oferta de hotel con entrada de museo y con menú del día, Menú museo. menú museo, que bueno, sí que tiene aceptación y bueno, la gente parece que va entrando ahí. Y vaya detallazo del panadero, con el arcón. Para que veas que tenemos un buen amigo panadero que nos ha tenido el detalle de recibiros con el pan. Alfonso, en tiempos de tus padres, Mayorga formaba parte, sus viñas y sus vinos, de una comarca denominada Ribera del Cea, que ahora está integrada en la denominación de origen Tierra de León. Por lo tanto, estás en zona de vinos. En la carta de vinos del madrileño, ¿se refleja que estamos en zona de vinos? Tenemos una carta bastante amplia en el sentido de los vinos nuestros autóctonos, como son los vinos Meórica, de la Cooperativa de Mayorga, sí, que tenemos vinos tintos, vinos claretes, vinos blancos. Luego tenemos un vino joven de un emprendedor de aquí del pueblo, que ha empezado ahora, que se llama Capa. ¿Uno nuevo? Uno nuevo, sí, que está empezando y creo que tiene bastante aceptación. Y luego tenemos otro vino que se llama Vega de Castilleja, que es de una finca que tenemos aquí al lado, que también tiene mucha aceptación. Tras disfrutar de la cocina de Almudena Sisto, regresamos a la finca de Castilleja. Esta vez nos espera José Varela Ortega, hermano de Paloma y presidente de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Con él
desbrozaremos el proyecto ya en marcha del Centro de Estudios sobre Patrimonio Cultural y Natural y el Paisaje. Entraremos en la bella y desconocida iglesia visigótica de Santa María de Castilleja, que da nombre a la finca y que hunde sus raíces en el siglo X y que los Varela Ortega han conservado hasta nuestros días. José Varela, nieto del filósofo, nos contará la iniciativa inspirada en la obra de su padre que permitirá impulsar actividades académicas destinadas al estudio del paisajismo y la arquitectura. Le confieso que todavía estoy emocionado con lo que acabo de ver. Esa Virgen, esa pequeña ermita, tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo ahora. No me la devalúe, es iglesia. Iglesia. Es iglesia. Y es el origen de todo esto. El origen, llamémosle paleocristiano, ¿no? Es de las iglesias de repoblación. Es una iglesia visigótica, con un ábside visigótico, y luego está rehecho en el siglo XVIII, ¿no? Por mis antecesores, ¿no? Y la iglesia, aquí en las tierras entre el Cea y el Pisuerga, que como sabe usted se disputaban León y Castilla, pues estaba también bajo disputa de la abadía de Sahagún, que en esta zona tenía un gran poder, y la mitra de León. Ha aparecido en muchas tesis, catálogos, etcétera, de expertos en historia del arte y en general en historia alto medieval de toda esta zona, ¿no? No es casualidad que estemos charlando en una de las terrazas de un jardín, dado que el paisajismo y los jardines y la arquitectura está muy ligado a su familia. Esto era un erial absoluto, ¿no? Mi familia, que es de origen gallego, estos señores Varela, mi abuelo, José Varela Radio, era un economista y empresario avant la lettre que comerciaba entre El Plata, Uruguay, Argentina y Europa, ¿no? Y entonces, cuando la Primera Guerra Mundial se cierra el comercio, y es cuando él viene aquí a hacerse cargo un poco, porque no tiene nada que hacer, se le cierra el negocio, por así decir, y entonces viene a ocuparse un poco en esos años de esta finca, ¿no? A ponerla, que estaba toda arrendada, que de tiempo inmemorial en la familia, y viene a ocuparse de ello. Como buen gallego, esto le parece Siberia, claro. Entonces lo que quiere es poner árboles y agua. Y mi padre es el que hace realmente, que es un arquitecto y paisajista, hace todo lo que es este paisaje, ¿no? Este mismo escenario sigue teniendo ese aire orteguiano, porque su abuelo, José Ortega y Gasset, frecuentó este lugar. Sí, a partir de mitad de los 40, cuando vuelve de hecho, entra desde Portugal y viene directamente a esta finca. Y a partir de eso, del año 44-45, pasa todos los veranos aquí durante 10 años. Vamos, pasa una temporada, ¿no? Bueno, Ortega y Gasset, el arquitecto, la vinculación al paisajismo por parte de la familia, todas las piezas... Eso es mi padre, que era el arquitecto. Todas las piezas encajan junto con la de Marañón para que nazca la fundación. La Fundación Marañón se disuelve o se subsume y se integra en la Fundación José Ortega y Gasset. Existe una unión entre las dos fundaciones que es relativamente reciente, de hace unos años. La idea de algún modo unir esto a la fundación se debe a que en la parte de la finca que a mí me corresponde, yo decidí donarlo a la fundación y en mí eso se supone, pero el acto de generosidad es sobre todo de mi mujer y mis hijos, que cuando les convidé a cenar un día y les dije que les convidaba porque les iba a desheredar, por lo menos de esta parte, pues se lo tomaron muy bien, con gran galantería y con gran generosidad. ¿Por qué?
Bueno, mi padre dedicó su vida a esto de arquitectura y agricultura y paisaje, y tenía una biblioteca, bueno, bastante considerable, o tiene de eso, que yo la he donado también, para que aquí se haga un centro de arquitectura y paisajismo. Me parecía que era la manera de que las cosas se conservaran. Y dentro del paraguas de la Fundación, me parecía que eso era una cosa que se podía hacer y que añadía a esta región un valor añadido, por así decir, valga la redundancia, académico considerable, ¿no? Porque no hay centros de ese tipo, ¿no? Es indudable que la figura del filósofo español está muy presente, pues en este lugar, el autor de La rebelión de las masas y el fundador de la revista de Occidente, nos dejó algunas imágenes para el recuerdo que le vinculan con la finca de Castilleja y el escenario mayorgano de los años 50. ¿Qué aporta este foro de análisis y de reflexión sobre el paisaje a una comunidad como Castilla y León? Hombre, yo creo que esta es una región, si no recuerdo mal, es la mayor o segunda mayor que hay en Europa Occidental. Es una región enorme, con muy poca gente, muy poca densidad por habitantes, lo cual en Europa es extraño. Al mismo tiempo está muy a mano, sobre todo con excelentes comunicaciones como hay ahora, y es de una variedad, como usted sabe, simplemente espectacular. Por ejemplo, en esta finca, lo ve usted, si mira hacia el sur, va a ver tierra de campos, y las tierras son básicas. Si mira usted hacia el río y hacia el norte, es León, y las tierras empiezan a ser ácidas, es otro tipo de tierra. Bueno, eso es en algo en 400 hectáreas, no en más, no es nada, ¿no? Y cambia el paisaje. Ahí hay pinos, aquí hay chopos. Es bastante espectacular eso. Y eso ocurre, esto es un microcosmos mínimo de lo que es esta región. Acabamos de ver la maqueta del proyecto. ¿Con qué infraestructuras contamos y qué es lo que nos queda por hacer? En el momento que estamos es que la carcasa de eso, o el continente, está afecto y donado a la Fundación, y ahora lo que necesitamos es, hay una gran parte construida para habitáculo de una serie de investigadores y de profesores que puedan desarrollar esos temas, pero hay que hacer todo lo que en lo que eran las antiguas cuadras, hay que hacer la zona de biblioteca, de aulas de dibujo, de planos, etcétera, donde se pueda desarrollar la investigación y el tratamiento académico de ese tipo de temas. ¿Qué va a aportar a una comunidad como Castilla y León, tan rica desde el punto de vista cultural, orográfico, paisajístico, artístico, monumental, este centro de estudios en Mallorca? Bueno, yo creo que lo que podemos aquí añadir, dado el mordiente internacional de la Fundación, es ese acento internacional en temas que tampoco son tan frecuentes, ni siquiera en otras partes de España, trayendo gente de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de sitios donde llevan mucho tiempo reflexionando sobre esas cosas. ¿Para cuándo esa joya visigótica va a tener la puerta abierta para el común, no solamente para los estudiosos en la materia? Bueno, primero vamos a meter a los estudiosos porque la Fundación es una institución, sobre todo de tercer ciclo, es una institución en que se hacen doctorados. Una vez que tengamos eso asentado, la biblioteca consolidada, vigilada, asentada y ordenada, y haya una actividad académica arreglada con las universidades locales, bueno, yo creo que será estupendo establecer unos horarios y unos calendarios de visita de este lugar. Dejamos atrás la finca de Castilleja con la sensación de haber descubierto en pleno siglo XXI las raíces de un vino centenario y haber conocido la futura proyección cultural de la finca de los nietos de Ortega y Gasset. Nos dirigimos ahora a Mallorca. Allí nos espera su alcalde,
Queremos conocer su valoración sobre lo que hemos visto y su opinión como arquitecto ante el proyecto del Centro de Estudios sobre el Patrimonio Cultural, la Arquitectura y el Paisajismo. Alberto nos espera sobre el mural que recrea estampas de la vida mayorgana. Alcalde, qué sorpresa. La huella de Ortega y Gasset en Mayorga. Pues sí, un orgullo para el pueblo que Ortega y Gasset tuviese su pequeño retiro en Mayorga y en Tierra de Campos. Alberto, los mayorganos siempre han estado muy cerca de la finca de Castilleja, ha formado parte del territorio y de Mayorga de toda la vida. Siempre. Las canciones populares, muchísima gente mayor siempre recuerda a Castilleja porque era una de las fincas que más trabajo daba. Dicen todos los del pueblo que en los tiempos buenos pues que la cola de trabajadores llegaba desde Castilleja hasta Mayorga y hay 3 kilómetros. Y hablando de tiempos buenos, los tiempos actuales, ¿qué tal son para los mayorganos? Bueno, pues hemos atravesado la crisis y yo creo que la hemos atravesado bien, el ayuntamiento está en buenas condiciones y ahora pues afrontando las oportunidades que se nos ofrecen. Hablando de oportunidades, alcalde, esta iniciativa sitúa a Mayorga en el mapa del estudio del paisajismo y de la arquitectura. Sí, es una oportunidad que se nos ha ofrecido, una iniciativa de la Fundación que yo creo que es interesantísima y creo que le podría dar a Mayorga pues ese complemento cultural que ofrece la oportunidad de tener un centro de formación ligado pues a esa finca, ligado a Ortega y Gasset y como bien dices ligado a la arquitectura popular, a la restauración y al paisajismo que yo creo que es súper importante en Tierra de Campos. Bueno, en tu caso, además de alcalde, como arquitecto, la proximidad a un foro de reflexión y análisis de la arquitectura y del paisaje te llegará más de cerca. Sí, me toca muy de cerca y creo que puede ser una oportunidad para la zona. No solo el hecho de que haya un centro de referencia avalado por una fundación como la Ortega y Gasset, sino que además pues, también puede ser una oportunidad para que nos visiten, para que se nos conozca y para poner en valor algo tan importante en Tierra de Campos como es el paisaje. Un paisaje que está ligado pues, a la forma de vivir de Tierra de Campos, que fundamentalmente es la agricultura y la ganadería. Llegamos al final del programa, con la sensación de haber abierto una ventana al escenario que nos ha proporcionado el descubrimiento de un vino centenario y un edificio que guarda, tras la hiedra de su fachada, una parte de la historia intelectual de nuestro país. Y nos vamos con la esperanza de ver cristalizado el proyecto de la Fundación. Con la voz original de José Ortega y Gasset, nos despedimos hasta la próxima semana. Hablo desde el Centro de Estudios Históricos y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia. La historia es hoy para Europa la primera condición de su posible saneamiento y resurgir, porque cada cual solo puede tener sus propias virtudes y no la del prójimo. Europa es vieja, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Su virtud es el ser vieja, es decir, el tener una larga memoria, una larga historia. En el reportaje de esta semana nos acercamos a la campiña segoviana. En Santa María la Real de Nieva nos esperan 3 bodegueros que nos explicarán la importancia de los vinos de calidad en la provincia de Segovia. El lugar elegido es el claustro gótico de Santa María, un monasterio cuya historia está vinculada al territorio y en parte al cultivo de la vid. Alfonso, su párroco, nos espera a la entrada del monumento. Padre,
primer lugar, gracias por esperarme a la puerta de este monumento, que por cierto, en la silueta de Santa María Real de Nieva, desde lejos, ya destaca. Hombre, yo creo que sí, más aparte de la importancia que tiene es la que ha tenido. Y lo que dices, es como un punto geodésico, se ve desde bastantes kilómetros a la redonda y por lo que a mí me ha llegado tuvo bastante importancia. Y lo que nos queda sobre todo, lo que más la iglesia, el claustro, que llama a mucha gente. ¿Qué órdenes religiosas? ¿Quiénes son los Pues que en la historia forman parte de la vida? Pues una orden religiosa. Desde el principio la reina Catalina de Lancaster pide que desde Segovia vengan los dominicos para cuidar y celebrar el culto a la soterraña, la Virgen, la patrona de aquí. Y en 1836, con la desamortización, pues marchan los dominicos, al quedarse sin las tierras ni las rentas, y desde entonces lo atendemos el clero secular. Alfonso, sigue siendo este claustro, el de Santa María Real de Nieva, uno de los más atractivos por su iconografía y por los capiteles que tanto llaman la atención, incluidos aquellos que le vinculan al mundo del vino. Pues el mayor atractivo. Y casi de la provincia. ¿Qué tiene el claustro? Pues el claustro es un claustro de en torno a 1425 y tiene unos capiteles tardorrománicos, que parece que estamos ya en el gótico y es raro ver unos capiteles tan historiados, y el detalle que tienen. Reflejan pues toda la vida de la época, la vida religiosa, la vida profana, la vida de la caza, las tareas agrícolas de todo el año, algo de pasajes bíblicos, algo de mitología y bueno, pues todo eso. Sobre todo en estos capiteles agrícolas o el calendario, pues hay 2 meses del año en que están ahí reflejadas las tareas del vino. Está en marzo con la poda de la cepa, para que después del vino, y en octubre con la vendimia, que está con un pellejo, como se hacía antes con la piel de cabra, echando el vino dentro de un tonel para que ese vino pues ya acabe de curarse. ¿Cuál es la vinculación que pudieron tener las órdenes, el propio monasterio, en el entorno, con la viticultura y con la viña en esta parte de Segovia? Vinculación, por ejemplo, en Nieva está lo que llaman el parral, que eran las bodegas que servían a los jerónimos de Segovia. Luego yo he oído que en Serrada, en Valladolid y La Seca, en esa zona había como 7 órdenes religiosas donde tenían sus viñas para abastecer a todos los monasterios. Y claro, vinculado al vino también estaban las pastas, porque el vino se filtraba con la clara del huevo. Entonces las yemas había que utilizarlas, no las van a tirar. ¿El claustro está abierto al común, al turista, al viajero, al curioso? El claustro suele estar abierto todos los días. La puerta la abre aquí un señor, de todos modos, como siempre, desde la iglesia se accede siempre que podemos. Más en verano, que con unos acuerdos con la Junta de abrimos en verano o en Semana Santa, que está abierto gratuitamente a todo el mundo, y luego, ya digo, todos los días de la semana suele estar abierto, o sea que al claustro la gente accede sin ningún problema todos los días. Entramos en el bellísimo claustro gótico de Nuestra Señora de la Soterraña, en Santa María la Real de Nieva. Nos espera Ana Gómez. Ella es de Santuste de San Juan Bautista y su bodega, Avelino Vegas, fue pionera en la denominación de origen Rueda. Venancio Andrés es de Sacramenia y preside la denominación de origen de los vinos de Valtiendas. Jesús Pérez es de Aldeorno y su bodega pertenece a la denominación de origen Ribera del Duero. Los tres representan a las zonas que definen el mapa del vino de la provincia de Segovia. Salud. Oye, Ana, para ti este lugar no es nuevo. No, por supuesto. Santa María es la cabeza de partido de nuestra zona de Santiuste, o sea que, y aparte de venir a este sitio es una maravilla, este claustro. Me encanta.
Esto lo tenéis muy claro, los segovianos de la campiña y de toda esta parte, ¿no? Sí, es quizá uno de los pueblos más monumentales que tenemos, claro. Por cierto, que Avelino Vegas fue pionero en la denominación de origen Rueda. Bueno, fíjate que mi suegro empezó en el año 50, con mi suegra ahí trabajando, recolectando el verdejo de la zona y bueno, pues fíjate dónde estamos, muy contentos. ¿Formasteis parte de la denominación de origen desde su inicio? Sí, desde el principio, desde el año 80, 81 creo que fue. Y ahí estamos trabajando, exportando y bueno, pues creo que haciendo un verdejo a la altura de nuestra provincia, que es el mejor, sin duda. Santiuste abrió la brecha que luego se fueron añadiendo del entorno. Ahora mismo, ¿cuántas bodegas segovianas están dentro de la denominación de origen Rueda? Pues mira, creo que en Nieva hay 2, Ocean y Los Herreros, en Santiuste también hay 2, en Aldea Nueva... hay una en Montejo, o sea, ya somos unas cuantas. Ana, Segovia responde bien a los blancos de la denominación de origen Rueda, al verdejo segoviano. La verdejo es la blanca nacional para nosotros y para mucha gente. Y yo creo que somos profetas en nuestra tierra, sin duda. Y el verdejo segoviano, lo decís vosotros, los que sois más expertos y los gurús del vino, el verdejo segoviano tiene una impronta que se distingue en la copa. Y lo de que sois profetas en vuestra tierra quiere decir que los blancos de Rueda en las cartas y en el consumidor segoviano, en las cartas de los restaurantes y en los consumidores segovianos, se refleja, o sea, no... Por supuesto. Yo creo que en todos los restaurantes, en todos los bares, en todos los sitios de la provincia, tú pides un verdejo y te sirven un verdejo de Rueda, que es como debe ser. Además, el mejor verdejo es el de Rueda, no lo debemos olvidar. Venancio, supongo que este lugar te traerá... Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Creo que esto del románico, la piedra, lo llevamos en la sangre. Luego tenemos que acordar nada más que de Sacramento, del monasterio de Nuestra Señora de Sacramento, la ermita de San Miguel que tenemos allí arriba en la loma, en la cuesta, la ermita de Carda, por ejemplo, también preciosa. Ya lo creo. Sacramento es hablar del entorno del ámbito territorial de Valtiendas. Oye, ¿cómo surge Valtiendas? Bueno, Valtiendas tenemos que decir que desde el año 47, pero bueno, como denominación de origen 2009. Creo que fue importantísimo, el primer paso importantísimo que necesitaba la zona para tener una zona exclusiva como tenemos de vino de producción de uva. La denominación de origen Valtiendas es la única denominación de origen de vinos de calidad cuyo ámbito geográfico está en la provincia de Segovia. Por supuesto, 100% segoviana, 100% segoviana, 16 municipios, 100% segovianos. ¿Cuántas bodegas están inscritas en el Consejo Regulador y forman parte de la denominación de origen Valtiendas? 6 bodegas inscritas, hay más en la zona, está Valviña, está Bagal, está Redreja, está Navaltallar, Finca Cárdava y Zarraguilla de Sacramento. Bueno, ¿qué tal os va teniendo a un hermano tan poderoso como la Ribera del Duero al otro lado de la viña? Creo que nos viene muy bien para aprender, para hacer las cosas mejor todavía, porque yo creo que es mejor ser cabeza de ratón que no cola de león. Y yo creo que los 6 que estamos allí somos los 6 iguales, salimos todos al mismo son, y yo creo que es el motivo por el que la zona de Valtiendas se está dando a conocer ya cada vez más. ¿Cómo responde el consumidor segoviano y Segovia a su propia denominación de origen? Segovia no conoce todavía lo que es, no tiene concepto todavía de lo que es la zona 100% segoviana de la que podemos presumir, porque es 100% segoviana, lógicamente. Ahora, el consumidor, yo creo que necesitamos más de él, también las cosas como son, porque yo creo que Valtiendas es una zona, como he dicho, segoviana, y yo creo que necesitamos de los segovianos para tirar de nuestro carro. ¿Sobre qué casta o variedad edificáis vuestros vinos? Hombre, la tempranillo de Valtiendas es única en su especie. Y tenemos que decir que estamos rodeados. Esa tempranillo está rodeada por el Duero y por el Duratón. Yo creo que es importantísimo. A estas alturas, todavía hay alguno que desconoce que la denominación de origen Ribera del Duero tiene bodegas segovianas en la provincia de Segovia. Cierto, hay que hacer un gran esfuerzo en promoción porque la zona segoviana de Ribera del Duero es una zona que abarca 4 pueblos, una zona pequeña dentro de lo que es Ribera del Duero,
muy interesante por otros matices que tiene, y somos 4 pueblos dentro de la DO Ribera del Duero: Montejo de la Vega de la Sarrezuela, Honrubia de la Cuesta, Villaverde de Montejo y Aldeorno. Bodegas hay 2, los hijos de Severino en Montejo de la Vega de la Sarrezuela y los hermanos Pérez Veros, que hacemos en Aldeorno la marca de vino Pérez Veros. Bueno, y eso es jugar con ventaja. Con respecto a las otras zonas, estáis en la Ribera del Duero. La Ribera del Duero es un paraguas interesante, es una denominación de origen que está en crecimiento, en constante crecimiento, que es un buen paraguas para vender y que, si no nos equivocamos y seguimos haciendo las cosas bien, tiene mucho recorrido de futuro. El vino está marcado por la geografía. En el caso de las bodegas segovianas, dentro de la denominación de origen Ribera del Duero, ¿hay algún matiz que le haga diferente? Digamos, hay 2 matices importantes. Una es la altitud. La zona segoviana es de lo más alto de Ribera del Duero y precisamente por esa altitud, el clima que tenemos y el suelo que tenemos, somos reserva de acidez de Ribera del Duero y reserva de color. 2 puntos importantes a la hora de elaborar vino. Un vino que los segovianos, los profesionales, los sumilleres, el consumidor, el ama de casa, me identifica. ¿Conoce el consumidor segoviano el vino de Ribera del Duero? Hay cosas que hacer, hay cosas que mejorar, pero evidentemente hay que agradecer a la hostelería y a los hosteleros, a la distribución y a los sumilleres de Segovia el esfuerzo que están haciendo por dar a conocer lo que son los vinos de Ribera del Duero en la zona segoviana. ¿Qué tal los lleváis entre todas las zonas de vinos segovianas? Vosotros los de Ribera del Duero, los de Valtiendas y con los de Rueda. Perfectamente. Con Valtiendas somos limítrofes a la vez que amigos. De hecho, Aldeorno siempre ha intentado que Valtiendas, y ha defendido que Valtiendas debía haber estado en Ribera del Duero desde los inicios, y Rueda es un complemento al Tinto de Ribera, un vino de calidad que de hecho están colaborando los 2 consejos reguladores para promocionarse internacionalmente juntos.